Hola Thais, buenos días. Asustado con eso de las fobias y esas mariposas, que va, yo no lo supero. No sé cómo puedo hacer como para enfrentar una. La verdad es que, pero estuvo muy interesante la conversación. Muchas gracias a Laura. Qué gusto saludarle a usted. Yo espero que haya amanecido con muchas ganas de enfrentar este miércoles como tiene que ser, con una sonrisa y con optimismo, a pesar de las circunstancias que a veces son un poco complicadas. Vamos a ir con un tema también que estoy seguro usted en algún momento ha experimentado, porque para nadie es un secreto que cuando tenemos que ir al dentista porque tenemos un dolor de diente o un dolor en una muela y piensan o nos dicen que tienen que extraernos esa pieza, a uno se le vienen un montón de dudas, podría decir que hasta nervios. Bueno, hay una fobia también que tiene que ver con este tema odontológico, pero además una serie de preguntas que uno se plantea, como una de ellas es, ¿qué cuidados debo tener después de que me hacen una extracción dental? ¿Es cierto que debo comer frío o debo tener alimentos calientes? ¿Cuáles son las recomendaciones en este caso? Jerry, el doctor que usted ya conoce, Jerry Muñoz, está con nosotros para hablarnos un poquito acerca de este tema que, como le digo, todos hemos experimentado y son consejos que creo muy puntuales, nos van a servir muchísimo. Jerry, bienvenido. Gracias por ayudarnos. Muchísimas gracias, Omar. Qué gusto tenerlo en la casa nuevamente. Gracias. Doctor, siempre que una persona se acerca al odontólogo con un dolor severo, ya para ustedes, de acuerdo con su experiencia médica, correcto, ¿significa o es sinónimo de extracción dental? Tal vez no sinónimo de una extracción dental, pero sí sinónimo de que hay un daño bastante extenso en la pieza dental. Y normalmente cuando esto sucede, yo les puedo decir que en un 90% de los casos, el hecho de que ya el paciente llegue con un dolor fuerte a la consulta, significa que hay un daño bastante profundo que probablemente esté afectando el nervio de la pieza. ¿Cuál es la valoración que en este caso realiza el profesional cuando hay una persona que llega con un dolor? Y yo quiero que todos en casa pensemos en ese típico dolor dental que a uno lo hace rabiar, llorar incluso. Definitivamente, en ese caso, digamos, siempre el paciente, y es típico, o sea, te llega con la cara de dolor, te manifiesta que probablemente no ha dormido. En ese caso, nosotros lo que hacemos, obviamente, la valoración clínica es sumamente importante y por otro lado, remitirnos a la valoración radiográfica. Con la valoración radiográfica ya vamos a poder determinar la magnitud del daño que está provocando el dolor en este paciente. Entonces, normalmente cuando ya hacemos radiografías y el paciente está con un dolor tan severo, es típico observar en la radiografía que el proceso de caries está afectando la zona pulpar de la pieza dental, donde está la arteria, el nervio y la vena, que es lo que realmente genera el dolor en el paciente. Doctor, si el dolor es muy severo, ¿eso refleja un poco la gravedad y el daño que tiene la pieza? Definitivamente, Omar. Cuando tenemos un proceso de caries inicial, en un estadio inicial, normalmente es un proceso completamente asintomático en el cual no vamos a tener el mínimo de dolor, pero ya cuando empezamos a percibir una molestia grandecita, probablemente ya podemos pensar que esa caries está afectando la pulpa y el compromiso o necesidad de una extracción ya se hace inminente, ¿verdad? No definitivo, pero sí es muy probable. Uno escucha muchas veces frases de ustedes los odontólogos como se dañó el nervio y entonces uno pues no entiende lo que está pasando, pero sí sabe que hay un daño ahí que trasciende aún más al tema de la pieza dental en sí. Definitivamente. Cuando ya le hablan a uno, por ejemplo, su nervio está dañado, ¿qué opciones de tratamiento presentan ustedes? Y esto lo planteo, doctor, como para ir ya hablando un poco a la hora de que ya se va a realizar la extracción o el tratamiento. Por supuesto. En el caso, digamos, de que haya una afección en el nervio, no definitivamente vamos a pensar en la extracción porque está la alternativa de realizarle una endodoncia a la pieza dental, un tratamiento de nervio. Exactamente. Entonces, en ese caso, Omar, valoramos muy bien la parte estructural, qué tanto compromiso ha tenido la lesión y que me vaya a permitir posterior al tratamiento de nervio reconstruir la pieza. Cuando vemos que el compromiso estructural es lo suficientemente extenso como para ya desde ahí pronosticar que la parte restaurativa de esa pieza no va a ser la mejor, desde ahí ya mejor le indicamos al paciente optar por una extracción, porque es mucho más seguro. No vamos a hacer al paciente gastar dinero en un tratamiento de nervio, en tratar de después restaurar la pieza, cuando al final sabemos que el destino de la pieza va a ser definitivamente la extracción. Ya pensar en extracción, doctor, es la última medida. Es la última medida, Omar. O sea, nunca pensamos en que hay que extraer todas las piezas dentales que tengan dolor. Eso no es así.
Pero ya en el caso de que nosotros decidamos que tenemos que hacer una extracción es porque definitivamente sabemos que todos los requisitos que les dije anteriormente se cumplen como para yo tomar la decisión de extraer la pieza. Ahora, ¿qué pasa cuando hay que extraer la pieza, pero hay consideraciones que hay que tomar en cuenta por parte del paciente? Claro. Planteo, por ejemplo, si es diabético, porque sé que ya aquí hay cuidados especiales. Claro. En este caso siempre necesitamos, paciente diabético tiene que estar 100% controlado. No es eso de que el paciente sabe que es diabético, pero no hay mayor control. Si sabemos que el paciente está 100% controlado, podemos hacer una extracción sin mayor complicación. Este tipo de pacientes normalmente vamos a hacer las extracciones, las vamos a manejar con suturas, o sea, vamos a coserlas una vez que hacemos la extracción y no va a haber mayor complicación. En el caso, doctor, de las personas hipertensas también, que yo he entendido también tienen un cuidado especial a la hora de la extracción. Sumamente importante. ¿Qué deben tomar en cuenta? Vamos a lo mismo, Omar. Tiene que ser un paciente 100% controlado. Idealmente, antes de que hagamos la extracción dental, debemos hacerle una toma de presión, verificar de que la presión esté en sus niveles óptimos. Si todo es así, el paciente es controlado, tiene niveles óptimos de presión, procedemos a hacer una extracción en condiciones normales. A veces hay que hacer algunas variaciones en los tipos de anestésicos, pero no es nada importante. En pacientes que no están controlados, definitivamente vamos a preferir mejor postergar el tratamiento, por lo menos hasta que el paciente ya esté bajo control. En el caso de los pacientes anticoagulados, doctor, porque se sabe que si tienen una cortadita, ya hay que tener mayor cuidado por aquello de que haya mucho más derrame de sangre. Definitivamente. Ahora, en el caso de una extracción dental, que de por sí va a haber sangre en el tratamiento, ¿qué consideraciones hay que tomar? En el caso de pacientes anticoagulados, siempre hay protocolos ya previamente establecidos. Yo siempre lucho mucho porque el paciente, pues obviamente tenga un control médico ideal y que ese médico esté en comunicación con nosotros, los odontólogos. ¿Por qué razón? Porque ante cualquier emergencia, cualquier complicación, vamos a tener esa herramienta. En muchos pacientes a veces esto no es posible, pero bueno, entonces para esto ya hay protocolos establecidos en los cuales normalmente lo que hacemos es suspender el anticoagulante por lo menos 2 días antes de hacer el proceso quirúrgico. Una vez suspendido el anticoagulante, sabemos que el día que el paciente tiene que hacerse el procedimiento, por lo menos hacemos un chequeo sanguíneo para verificar de que todo esté en condiciones óptimas y todo está bien. Hacemos la extracción, inmediatamente ese día ya el paciente puede iniciar su tratamiento anticoagulante de nuevo. Hablando propiamente ya de la extracción, doctor, ¿es lo mismo extraer una muela o una pieza de arriba o una pieza de abajo? Ok, aquí ¿Se toman medidas distintas? Hay medidas distintas, Omar. Tenemos que pensar aquí, uno, el tipo de hueso al que nos enfrentamos. El hueso en la parte superior es un hueso esponjoso, eso quiere decir que es un poquito más blando. En la parte inferior estamos en presencia de un hueso compacto, por lo que las extracciones van a ser un poquito más rudas, ¿verdad? Más fuertecitas. Por otro lado, las medidas que debemos de tomar ante una y otra, normalmente cuando hacemos extracciones en la parte superior, pueden haber complicaciones del tipo de que si es una muela muy posterior, a la hora de que hacemos la extracción y hay raíces grandes, se pueden causar complicaciones como una comunicación bucoantral. ¿Qué es una comunicación bucoantral? Nosotros a este nivel, internamente, tenemos unas cavidades que se llaman senos paranasales. Los senos paranasales lo que tienen es la función de albergar aire para dar resonancia a la voz. Muchas veces cuando hacemos la extracción de una de estas piezas, se perfora la membrana del seno paranasal y cuando hacemos una prueba en la que le pedimos al paciente que bote aire por la nariz mientras nosotros la estamos tapando, normalmente lo que sucede ahí es que todo el aire se sale por el huequito de la extracción. Ya eso nos indica que hubo una comunicación oroantral. Ya en ese caso, pues nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es obviamente tomar medidas quirúrgicas en la herida para poder sellarla de forma hermética y de ahí enviamos un cierto tipo de medicamentos al paciente. En la parte inferior, las principales complicaciones están con la cercanía de nervios, ¿verdad? En el caso inferior, cercanías con nervio mandibular, nervio mentoniano, tener el cuidado suficiente a la hora de hacer una extracción, no lesionar ninguna de esas estructuras nerviosas. Ya una vez que la extracción está realizada, queda un espacio vacío ahí, doctor. Correcto. ¿Es necesario suplir la pieza perdida de inmediato? ¿Cuánto tiempo hay que dar prudente o no es necesario? No, definitivamente toda pieza dental perdida idealmente debemos reponerla. ¿Por qué razón? Si es una pieza inferior, lo que vamos a pensar es que la pieza superior siempre va a necesitar un contacto contra su antagonista. Si nosotros quitamos la pieza inferior, lo que va a empezar a suceder es que la pieza superior se va a empezar a extruir, a salir un poquitito del alveolo para buscar algún contacto.
Por lo que al final, a largo plazo, lo que vamos a ver es un daño también en la pieza antagonista, donde estaba la pieza que extraímos. Hay una pregunta que le está enviando Vanessa, dice, a una niña de 3 años se le puede realizar una extracción, tiene una muela que le está doliendo mucho. Sí, definitivamente no hay ninguna contraindicación y en un caso en que definitivamente establezcamos las condiciones, digamos, en cuanto a sintomatología, en cuanto a diagnóstico por radiografías y demás, y determinemos que hay que hacer la extracción, no hay ninguna contraindicación, podemos hacerlo. Decía yo ahora al inicio, doctor, que uno se hace muchas preguntas, ¿verdad? Y además creo que también no conoce del todo los cuidados que hay que tener posoperatorios, que es importantísimo. Sumamente importante. ¿Pueden desatarse complicaciones simplemente por no acatar las medidas que ya usted me va a mencionar? Sí, claro. ¿Qué tipo de complicaciones? Definitivamente. En este caso, digamos, ¿qué es lo que normalmente sucede? Cuando el paciente sale de nuestra consulta, y yo digo, no se ha acabado todavía el proceso, ¿por qué razón? De ahí en adelante inicia todo el proceso de sanado, todo el proceso de cicatrización, y durante este proceso pueden haber complicaciones, como vos lo decías. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Que el paciente salga de nuestra consulta y el día que se hizo la extracción pasó enjuagándose todo el día, buscando de que en algún momento ya no le saliera sangre. Entonces aquí el principal error es que al estarse enjuagando tanto, lo que va a hacer es eliminar el coágulo que necesitamos que se forme en el lecho de la herida y con esto lo que se propicia es que se forme un proceso infeccioso que se llama alveolitis. Cuando se forma una alveolitis, el dolor de una alveolitis es tal vez similar o a veces aún mayor al dolor que había cuando la muela estaba dañada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Doctor, preparamos una pantalla con información para que usted nos hable de cuáles son los consejos bien puntuales que hay que tomar en cuenta después de que ustedes realizan un tratamiento odontológico. Parte de lo que usted estaba hablando, no enjuagarse ni escupir por al menos 24 horas. Este segundo rubro a mí siempre me ha llamado la atención, alimentación fría y blanda por al menos 48 horas. ¿Qué contraindicación sería el hecho de comer alimentos calientes? Ok, lo que pasa con la alimentación caliente es que vamos a propiciar, mayor sangrado. Entonces, al haber mayor sangrado, la formación de ese tapón de coagulación o ese coágulo que necesitamos que se forme en el alveolo, en el lecho donde estaba la pieza, no se va a dar o se va a retrasar, lo que va a hacer complicaciones a la hora de la cicatrización. El hecho de que la alimentación sea blanda por al menos 48 horas es precisamente para no lastimar la herida. ¿Qué pasa? Si consumimos alimentos en condiciones normales, lo mínimo que hagamos, pensemos en un huesito o cualquier cosita que se nos vaya a clavar ahí en donde estaba la pieza, obviamente ya va a retrasar de nuevo el proceso de cicatrización. ¿Por qué no frituras? Frituras, pensemos en las grasas. Entonces, aquí yo siempre le digo a los pacientes, pensemos en hamburguesas, tacos, nachos, empanadas, pollo frito, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos buscando es un sanado adecuado del lecho donde estaba la pieza, de la herida. Si comemos frituras, las posibilidades de que la herida se vaya a infectar incrementan considerablemente. Vamos a ver la siguiente pantalla que todavía continúa hablándonos sobre las medidas que hay que tomar en cuenta, porque hay un punto ahí que me llama la atención y no tomar líquidos con pajilla. Eso es muy importante. Principalmente pensemos en las extracciones que hacemos en la parte superior, con eso que me decís, Omar. A la hora de que tomamos líquidos con pajilla, estamos generando un proceso de succión. Lo que genera es un vacío a nivel de la herida, lo cual podría igual provocar un sangrado abundante. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta en casos cuando suceden complicaciones como la que te decía ahora, que es una comunicación oroantral. Ahí sí definitivamente le pedimos al paciente cualquier líquido que vaya a consumir, mejor directamente de un vaso. ¿Por qué ustedes no recomiendan recibir sol ni hacer ejercicio por las próximas horas? Ok, en esto lo que necesitamos es que tal vez la presión sanguínea o el flujo sanguíneo se mantenga en un estadio relativamente de reposo, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Si aumentamos la presión, obviamente el sangrado va a aumentar. Si aumentamos la temperatura, pasa lo mismo. El flujo sanguíneo tiende a aumentar un poco. Entonces, las posibilidades de una complicación se hacen pues mayores en ese momento. Cepillarse los dientes. No vamos a dejar de hacerlo. Definitivamente, no hay que hacerlo. Ok, ¿de qué manera debe ser el cepillado después de una extracción? Ok, el cepillado después de una extracción, vamos a hablar de un cepillado normal. No tenemos que tener así tal vez como mucha variación, a excepción de que vamos a procurar no lastimarnos la herida con el cepillo, ¿verdad? Es muy importante. Y algo por ahí que mientras desarrollábamos la entrevista, estuve conversando, es que, ¿y cómo vamos a hacer para enjuagarnos
digamos, si se está pidiendo que no se enjuague el paciente, ¿cómo vamos a hacer a la hora de que tenemos que eliminar la crema dental de nuestra boca? En ese caso, yo lo que le recomiendo a los pacientes es que se tomen el agua, ¿verdad? En este caso, toman un vaso, llevan el agua a su boca y lo que van a hacer es movimientos hacia los lados con su cabeza. O sea, es como tener el agua hacia los lados. Y a la hora de escupir, lo que van a hacer es acercarse al lavatorio o a la pila donde se estaban lavando los dientes y van a dejar caer el agua. Liberan. ¿No? Exactamente. De alguna forma. Lo que no vamos a hacer son buches. El hecho de enjuagarse, el hecho de hacer esfuerzo para escupir, eso vamos a procurar no hacerlo. Con el mismo objetivo, tratar de mantener el coágulo que se formó en la herida. Concretamente, doctor, ¿cuánto tiempo después se puede realizar ejercicio? Ok, hablamos que ya después del tercer día podemos iniciar con el ejercicio físico, pero yo siempre digo en una escala tal vez de bajo impacto. ¿Qué podemos pensar? Hacer un poquito de bicicleta estacionaria, caminar sobre una banda. Ya si pensamos en hacer esfuerzo físico de alto impacto, pensemos que nos fuimos a cletear fuerte en un día bajo el sol, salimos a correr, o fuimos al gimnasio a levantar mucho peso. Ya en ese caso, pues sí podemos ver comprometido un poquitito el hecho de donde estaba la pieza. Quería preguntarle, doctor, ¿cómo nos damos cuenta que se nos está complicando la pieza, la extracción? Ok, yo siempre digo, no es normal después de una extracción que el paciente tenga dolor. Ya ahí normalmente sí existe dolor si el paciente no toma alguna medicación, pero si el paciente está con la medicación que normalmente prescribimos, el paciente no tiene por qué tener dolor. Si el paciente empieza a detectar que hay fiebre, cierto malestar en la herida, mal olor, ya esto es un signo de alarma que en el primer momento en que lo detectamos deberíamos mejor acudir de nuevo a nuestro odontólogo para que nos valore y obviamente observar si se está formando alguna complicación. Normalmente lo que les decía, o sea, es que la herida se infecta. Tengo aquí varias preguntas de televidentes, les respondemos rápido, doctor, porque si quisiera, hay varias acá. Vea, por ejemplo, don Orlando Ugalde dice, ¿cómo se puede tener certeza de que el nervio está muerto? Y dice, si no me realizara el tratamiento que usted está mencionando de nervio, ¿qué podría pasar en el mejor y peor escenario? Ok, certeza de que el nervio está muerto, hay pruebas de vitalidad que nosotros los odontólogos hacemos sobre las piezas y con eso nos aseguramos si la pieza está respondiendo adecuadamente o no. Si la pieza no responde, definitivamente sabemos que la pieza no está vital. Entonces, ¿qué podría pasar, me decía el señor, si no se hace el tratamiento de nervio? Si no se hace el tratamiento de nervio, lo que va a ocurrir a largo plazo es un proceso infeccioso. Se va a hacer una infección. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos dentro de la pieza son restos necróticos, restos muertos de una arteria, un nervio y una vena. Entonces, todo material orgánico que está dentro de una cavidad tiende a descomponerse. Entonces, ese proceso de descomposición, que no es rápido, es muy lento, se va a empezar a dar desde el momento en que el nervio muere. Y eso en algún momento, pues lo que nos va a llevar definitivamente es una infección grande y el paciente se inflama y las complicaciones son peores. Así que yo le recomendaría que si está pensando en hacerse el tratamiento de nervio, mejor lo haga. Dice doña Fanny, doctor, que el esposo tiene días con un dolor insoportable. Él dice que es una cordal, ya que es ahí donde duele no hay muela mala. Él tiene 33 años. A esta edad todavía salen las cordales. Esa pregunta todo el mundo se la hace también. Claro. Él ha estado tomando una pastilla llamada Tori 120 y es muy fuerte y ha llegado a tomarse hasta 2 pastillas de estas al día y no le calma el dolor. ¿Qué puede ser? Definitivamente una molestia de un cordal a la edad que tiene el paciente, pues perfectamente puede darse. Mis cordales, en ejemplo, en mi caso, yo las eliminé como a los 36 años. O sea, y todavía en mi consulta veo pacientes de más edad con problemas de cordales. Entonces, en este caso, si ya se está tomando 2 pastillitas de estas al día, yo diría que sí, definitivamente es mejor que su odontólogo lo valore y pueda tomar una decisión en si es necesario extraer ese cordal o qué es lo que realmente está pasando, porque a veces también son procesos infecciosos sobre los cordales. Y hay que hablar de esas cordales, doctor, porque hay mucho mito. Definitivamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que se generan en torno al tema de las cordales. Doctor, rápidamente para irnos, usted nos traía una buena noticia del Colegio de Odontólogos. ¿Es correcto, Omar? El Colegio de Cirujanos Dentistas recientemente, y digo recientemente porque fue como la semana anterior, lanzó esta guía que les digo está súper completa. La guía va enfocada al personal docente, pero yo no veo por qué ustedes en sus hogares no puedan tenerla, y es un material muy valioso porque ahí ustedes pueden informarse sobre muchas condiciones a nivel oral
de carácter muy importante. Y pensemos también en los pacientes que tienen enfermedades sistémicas y demás. Aquí pueden alimentarse y nutrirse de información muy valiosa. Esta guía fue elaborada por la Comisión del Plan Nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas, o sea, está hecha por expertos. ¿Qué precio tiene, doctor? No tiene ningún precio, Mar. Es una guía completamente gratuita y la vamos a descargar en la dirección que les voy a dar, que es www.colegiodentistas.org. Repito, www.colegiodentistas.org. Ahí se las dejo y es un material súper valioso. Gracias, doctor Jerry Muñoz, odontólogo. Si usted tiene alguna consulta con el doctor, puede llamarle al 2262-9800, 2262-9800. Ahí le va a aparecer en pantalla ahorita el número telefónico y también al WhatsApp 7048-9856, 7048-9856. Y el doctor pone a su disposición un Instagram que es @doctor.jerry_Muñoz. Así. Estamos para servir. Correcto. Correcto. Gracias, doctor. Me alegra mucho verle. Igual.